Hola, ¿cómo están? Buenos días. Excelente viernes para todos. Bien, buen cierre de semana. Vamos a comenzar con esta sesión el día de hoy, que son habilidades interpersonales. Vamos a platicar cómo se mide, qué aspectos tiene una persona que no domina y una persona que sí domina las habilidades interpersonales, qué importantes son para las organizaciones. Vamos a desarrollar esta sesión. Voy a compartir mi pantalla y analizamos esta competencia. Mi nombre es Israel Ojeda. El día de hoy vamos a platicar de habilidades interpersonales. Listo. Vamos a comenzar con esta competencia laboral que nos ayuda. Estas habilidades interpersonales es la capacidad de una persona para relacionarse, comunicarse y colaborar con otros de forma efectiva, logrando resultados sin dañar la relación, manejando diferencias con respeto y adaptándose al estilo y las necesidades del interlocutor. Eso significa que vamos a tener colaboradores que van a poder trabajar en equipo, que van a poder generar relaciones en el trabajo, van a tener menos dificultades para poder ponerse de acuerdo y llegar a los resultados con el equipo. Vamos a tener colaboradores con habilidades para comunicarse, para poder trabajar de forma adecuada. Entonces, vamos a ver de qué trata esta competencia de habilidades interpersonales. Incluye comunicación clara. Es una persona que sabe escuchar y sabe hablar con las demás personas. Tiene una empatía, puede leer las emociones, puede generar este contexto con las personas, ser sensible ante los sentimientos, los comportamientos de las personas. Tiene un buen manejo de conflictos, puede resolver sin tener que escalar las situaciones. Tiene una influencia, logra acuerdos sin imponer y tiene un trabajo colaborativo. Puede coordinar y sumar con las demás personas del equipo de trabajo. Tiene un trato profesional de respeto, límites claros y tiene un buen tacto con las personas. Una persona con habilidades interpersonales altas no es la más simpática, sino la que convive, genera confianza, reduce fricción y logra los acuerdos. En otras palabras, es una persona que puede tener una buena convivencia, puede generar negociación con las personas y las personas van a querer seguir negociando con esta persona. Vamos a desarrollar esta competencia con diferentes aspectos que traigo para ustedes el día de hoy. Y lo primero que quiero mostrarles en pantalla es acerca de una gráfica en donde podemos ver todos los aspectos que miden en esta competencia. Lo primero que tenemos es comunicación clara, tenemos empatía para leer emociones, manejo de conflictos, influencia para poder lograr acuerdos sin imponer, trabajo colaborativo, trato profesional, respeto, límites y tacto, ¿no? Nosotros vamos a medir a la persona dependiendo de las opiniones que tengamos de los demás compañeros. Ejemplo, en una evaluación 360 grados, evaluamos los comportamientos que tiene una persona y vamos generando esta medición. Hay algo bien importante, también depende de cuánto nos pidan en el puesto y vamos a ver el siguiente ejemplo. Ustedes pueden ver en este ejemplo, simplemente para ilustrarlo, qué competencias te piden para este puesto que tiene la persona, ¿no? Pues tenemos habilidad interpersonal, que es justo de la que estamos hablando el día de hoy. Tenemos liderazgo, tenemos trabajo en equipo, tenemos planeación, administración del tiempo y desarrollo de colaboradores. Podría ser un puesto de liderazgo en donde se requieren ciertas competencias para poder desarrollar el puesto. Es por eso que vemos en este mapa qué es lo que se está pidiendo el puesto. Si ustedes ven la línea amarilla, vemos que le piden ciertos aspectos del puesto. Por ejemplo, te piden que tengas un nivel 4 de dominio de la competencia de habilidades interpersonales. Te piden que tengas un nivel 4 de liderazgo, te piden que tengas trabajo en equipo 4, te piden planeación 4, pero podría ser que en administración del tiempo te piden solamente un nivel de dominio 3 y el desarrollo de los colaboradores puede que te pidan un nivel de dominio también 3, ¿no? Y cuando analizamos a la persona y se realiza todo esta evaluación, ejemplo, evaluación 360 o evaluación por competencias, podemos ver que la persona tuvo este tipo de resultados. La persona en habilidad interpersonal tuvo un nivel 3 de dominio de la competencia, tuvo un liderazgo de 4 que va muy alineado al puesto. Tenemos un nivel de dominio de la competencia de trabajo en equipo de 2, una planeación con nivel 4 y administración del tiempo
no le fue tan bien, tenemos un nivel 1 de dominio de la competencia y desarrollando a otros colaboradores del equipo, le salió también en un nivel 2, ¿no? Entonces, analizamos cómo se mide esta competencia de acuerdo a los comportamientos y el nivel de dominio que va teniendo cada una de las personas. Hay puestos que te piden que tengas un nivel de dominio en todas las competencias o en diferentes competencias y hay otros puestos que no te piden que tengas un nivel de dominio tan alto. Ejemplo, si tienes un trabajo en donde no tienes tanta interacción con clientes, tanta interacción con compañeros, tal vez la habilidad de interpersonal no te sea requerida tanto en ese momento o se le dé tanto foco. Tienes un puesto de liderazgo, tienes un puesto en ventas, la habilidad interpersonal puede que tenga altos estándares de dominio. Excelente. Entonces, así es como lo vamos a medir, cómo se ve en los resultados cuando nosotros hacemos una evaluación, ejemplo 360 de competencias, así es como se va a ver, y de ahí vamos a desencadenar los planes de desarrollo. Si nosotros queremos generar un plan de desarrollo para una persona que ocupa este puesto, pues ya nos dimos cuenta que sacó un nivel 3 de dominio en habilidad interpersonal. Tenemos que generar planes de desarrollo en cada una de las competencias para que llegue al ideal del puesto, no el ideal de la persona, sino más bien del puesto de trabajo que se quiere llegar a este dominio, ¿no? Entonces, vamos a verlo en en los 4 niveles que podemos medir ciertas competencias. Y uno de los primeros niveles es nivel inexperto o crítico, significa que la persona no tiene dominio de la competencia. Tenemos el nivel 2, básico y reactivo de la competencia. Tenemos el nivel 3, competencia consistente, y un nivel 4, experto y referente de la competencia. Vamos a ver cómo son los comportamientos en cada uno de los niveles de esta competencia de habilidades interpersonales, que es cómo nos relacionamos con otras personas. Primer nivel, que es el inexperto o crítico. La persona no se comunica, tiene poca claridad, es demasiado directo, le cuesta trabajo generar esos acuerdos. Y hay algo importante que quiero mencionarles antes de irme con los demás, que es crítico, ¿no? Que justo tenemos que darle prioridad. Si su puesto lo requiere, tiene que ser crítico el plan de desarrollo que tenemos que generar para la persona. Después tenemos interrumpe o escucha solo para responder, evita conversaciones difíciles, le cuesta adaptarse a estilos distintos. Significa que si llega otra persona con un estilo diferente de comunicación, de forma de hacer las cosas, de planear, de comunicarse con otros, le cuesta trabajo, solamente entiende su estilo y no va a poder generar esa sinergia con la persona, ¿no? Puede generar tensión sin darse cuenta en esas reuniones con otras áreas, en donde la realidad es que no están llegando a ningún acuerdo, no están generando eh, justo los objetivos de la sesión, porque se pueden generarse tensiones y a veces no se da ni cuenta o a veces pasa de forma inconsciente. ¿Cuáles son algunos de los riesgos? Malentendidos constantes con personas, con áreas, con clientes, con proveedores, etcétera. Esos conflictos o malentendidos pueden generar diferentes puntos en los resultados o en los objetivos. Mala reputación interna, dicen por ahí, es difícil trabajar con esa persona, porque justo cuando estás en un trato con la persona que le cuesta trabajo relacionarse con otros, la realidad es que llegar a acuerdos, tener una buena comunicación, generar un impacto, trabajar en equipo, poder confiar en la persona nos cuesta mucho más trabajo, ¿no? Entonces, el nivel 1 es crítico, que se tiene sí o sí que atender para poder ayudarle a la persona a desarrollarse y que se dé cuenta de que tiene dificultades para poder relacionarse con otras personas en esta habilidad interpersonal. El siguiente nivel, que es el nivel 2, básico o reactivo. Este nivel 2 van a tener ciertas habilidades las personas interpersonal, en donde o pueden ser reactivos a ciertos aspectos que va viviendo, a los estímulos que va viviendo la persona. ¿Cómo se ven? Tiene un trato correcto y respetuoso, ¿no? Tiene ciertos límites, tampoco es que se meta muy de lleno a generar estas relaciones, ni poder comprender o empatizar con la otra persona. Escucha, pero aún le cuesta en presión o en conflicto, ¿no? Escucha a la persona, pero la realidad es que no está parafraseando, no está llegando a la idea, está en otra situación, entonces solamente cumple con escuchar a la persona y cambia de tema, ¿no?
Puede trabajar en equipo si hay reglas claras. Si existe una libertad en donde tenemos que ser creativos, generar o no existe un proceso, es ahí donde tenemos dificultades. Él podría trabajar, pero estrictamente como marca la línea. Resuelve lo simple, pero lo complejo evita o se engancha emocionalmente, ¿no? Entonces, hay ciertas tareas repetitivas se van a poder cumplir, se va a enganchar con ciertas situaciones o ciertos conflictos. Esto quiere decir que mientras no exista un conflicto, todo va a fluir perfecto, pero si llegara a existir un conflicto es donde la persona se va a bloquear y le va a costar trabajo generar ese acuerdo, esa negociación o ese objetivo, ¿no? Entonces ahí es donde se va a enganchar y se va a romper, va a salir un poco de la zona de confort. Acepta feedback, aunque le incomoda. Cumple con el requerimiento de la reunión de feedback, da el seguimiento a la reunión, lo acepta, no hace comentarios, pero se incomoda de recibir una retroalimentación al no saber cuál es el objetivo principal. Riesgos típicos: un buen desempeño con gente fácil, malo con gente difícil. Eso quiere decir que si le toca a una persona que tampoco ha desarrollado la habilidad interpersonal, le va a costar mucho trabajo estar con esa persona, generar esos acuerdos, y con gente fácil o gente que lo tiene mucho más desarrollado, por supuesto que va a fluir y va a cumplir con el requerimiento, ¿no? Se bloquea con autoridad o con personas dominantes. Aquí es otra competencia, la forma en que tienes o la forma en que te desenvuelves con personas de altos rangos o de posiciones más elevadas. Se puede llegar a poner nerviosa la persona, puede no darle al clavo lo que le están pidiendo, si lo confrontan se va a salir de su zona de confort, ¿no? Entonces tenemos nivel 2, que es básico y reactivo de habilidades interpersonales. Nivel 3, competente, y podríamos decir que es consistente. ¿Cómo se ve? Ajusta su comunicación según el perfil de la otra persona. Independientemente de las ideas, de las creencias, independiente del puesto, de la región, esta persona empieza a comprender cómo puede generar un lenguaje en donde se entienda. No utiliza términos de su profesión, sino que los adapta a un lenguaje mucho más sencillo. Escucha activamente y valida sin ceder de más. La persona está ahí, está presente, escucha y valida, o sea, no cede de más, pero al final es una persona cordial que puede generar estos acuerdos. Resuelve conflictos con enfoque en solución. Sabe un poquito más, no sé si han escuchado el concepto de pensar fuera de la caja, pues bueno, conoce ciertas metodologías en donde si tú resuelves un problema en 5 pasos, esta persona puede llegar a conocer 7 pasos, entonces se resuelven ciertos conflictos y gestiona mucho más sus emociones. Maneja límites con claridad sin ser agresivo. Es ahí donde la persona identifica qué está sintiendo, hablando de inteligencia emocional, qué estamos sintiendo, cómo estamos reaccionando y cómo lo vamos a filtrar para que la otra persona no pueda generar estos acuerdos y no se vea como agresivo. Es confiable, los demás lo buscan para coordinarse. Es una persona con la que te gusta trabajar, es una persona amena, es una persona que cumple, es una persona que está consciente y tiene este sentido de urgencia con el trabajo, con los proyectos. ¿Cómo es el impacto en el equipo? Mejora la colaboración, baja la fricción y genera un clima de respeto. Te sientes cómodo, te sientes bien al trabajar con esta persona, puedes generar acuerdos, es fácil, fluye y no tiene todas las resistencias laborales que muchos conocemos, en donde no nos dan toda la información, evita tener ciertas responsabilidades que tal vez no le corresponden, sino más bien es una persona amena que entiende y que puede hacer una negociación bien en todo lo que está trabajando. Vamos con el nivel 4, que es el dominio de una persona experta o referente del tema. ¿Cómo se ve? Cuando tú tienes habilidades interpersonales y eres una persona referente del tema, vas a comportarte en ciertas formas, ¿no? Desactiva tensiones, contacto y firmeza. Si existen tensiones, malos acuerdos, si existen confusiones, si tenemos diferentes puntos de vista en las áreas, esta persona va a poder desactivar esas tensiones, va a generar esos tratos con las personas, con las áreas, para poder tener resultados y mejorando las relaciones. Maneja conversaciones difíciles con serenidad.
tenemos personas con ciertos comportamientos, ciertas emociones, ciertos roces que van teniendo en la interacción que tenemos día a día, esta persona, el nivel experto y referente, va a saber manejar conversaciones difíciles con esa tranquilidad que lo va a caracterizar. Influye sin imponer, o sea, conoce muy bien el tema de persuasión y negociación, y esta parte no es de manipulación, sino más bien es de persuadir a la otra persona en que tal vez tenga una opinión y pueda persuadirlo a que tal vez la opción no es la correcta, pero lo va a hacer de una forma en que la persona se va a sentir escuchada, va a tener esta empatía con la persona y va a generar un cambio, pero sin esa resistencia que puede generarse al momento de confrontar a otras personas. Une áreas y personas, construye acuerdos, ¿no? Va más allá de solamente llevarse bien y ser el simpático de la oficina. Construye realmente relaciones con las personas de acuerdos y puede ayudarte a que los resultados se generen mucho más rápido. Da feedback de alto impacto sin lastimar. Conoce metodologías para dar una retroalimentación al equipo de trabajo o si alguien se lo pide, en donde puede comunicarle el comportamiento de las personas, puede analizar diferentes percepciones que tienen, y las personas que reciben este feedback pues no se van a sentir lastimados, no se van a sentir ofendidos, al contrario, van a ver un tema de crecimiento en estas retroalimentaciones. Eleva el nivel de comunicación con el equipo, en donde vamos a tener equipos de alto desempeño que se van a sentir cómodos y van a tener una evolución y un crecimiento. ¿Cómo se ve el impacto organizacional? Previene crisis, aumenta la coordinación entre las áreas y reduce el mal clima laboral. Todos estos puntos es muy importante que los tengamos en mente, ya que teniendo estas personas con habilidades interpersonales te van a generar que el desempeño fluya, que el crecimiento pueda ser mucho más rápido, que el potencial de las personas pueda ser elevado, que podamos tener acuerdos con otras áreas, que podamos tener una eficiencia. Normalmente pensamos que el desempeño es cuando nosotros nos ponemos a trabajar y generamos los resultados. Muchas veces podemos influir en reuniones o en proyectos mucho más rápido con todas las áreas relacionadas y no solamente imponiendo, sino que generando acuerdos con todas esas áreas para que pueda fluir mucho más rápido esos proyectos. Ahora, vamos a platicar de qué consecuencias existen en la empresa de colaboradores sin habilidades interpersonales. Imagínate que te encuentras en una empresa en donde las personas, perdón, en donde las personas no tienen habilidades interpersonales. ¿Cómo se ve? Lo primero que tenemos es baja productividad por malos entendidos y retrabajo. La gente no se entiende, se asumen cosas y al final se hacen entregables incorrectos. ¿Cómo vamos a ver estos resultados? Reuniones extra, correcciones, reprocesos y se pierde el tiempo en aclarar lo que debió ser mucho más fácil y sencillo, ¿no? Y que pueda fluir esta información. Imagínate, la productividad se va a bajar por malos entendidos. Por supuesto que en las relaciones que nosotros tenemos con los compañeros de trabajo pueden existir muchos malentendidos, pueden existir comportamientos negativos. Cuando tú tienes personas con habilidades interpersonales que no, más bien que no la tienen, pues justo se va a generar esta baja productividad, se va a hacer un retrabajo, vas a tener reuniones eternas sin llegar a los objetivos. Es importante que desarrollemos a las personas en habilidades interpersonales y no solamente en habilidades técnicas, nos podría ahorrar muchísimo más tiempo. Vámonos con el siguiente, que dice así: conflictos constantes y ambiente pesado. ¿Cómo se ve? Imagínate que estás en un lugar de trabajo donde te encuentras 8 horas al día trabajando y las personas no tienen ganas de tener una interacción. Vas con otra área, pides algo y la realidad es que nadie se quiere responsabilizar. Generas un evento de integración y las personas no se integran y les cuesta un montón de trabajo. Tenemos comentarios secos, tenemos malos tonos, tenemos chismes, tenemos micropleitos, que se genera una tensión entre las personas y por supuesto que el desempeño va a bajar, el clima laboral va a ser malo y las personas no van a poder llegar a acuerdos, no vamos a tener un ambiente para poder trabajar. Esto provoca que el equipo trabaje con estrés, que se estén cuidando, que no quieran hablar y que no quieran compartir cierta información,
Imagínate, pasas 8 horas en ese lugar de trabajo y que no sea ameno se convierte en algo muy difícil de sobrellevar. Vámonos con el siguiente que dice así, equipos que se rompen entre áreas o los famosos silos. Es ahí donde nosotros vamos a encontrar a las personas que van a defender su área, ¿no? Van a ver solamente por su área, el desempeño de su área y no le interesa realmente cómo se va viendo esta cadena de valor. Simplemente me intereso por mi área, que mi área funcione y los demás me dan igual. Entonces, estas habilidades interpersonales generan una conexión entre áreas para poder tener un proceso completo y que la cadena de valor realmente funcione para todos. Cuando nosotros trabajamos por silos o cuando las áreas están muy independientes defendiendo cada punto que tienen, la realidad es que no se llegan a los resultados. No podrías cumplir el mismo papel de contabilidad, de marketing, de ventas, de producción, de recursos humanos. Cuando tú defiendes a capa y espada tu área y no quieres saber de las demás, lo único que provocas es que se va a hacer lento todo, no va a crecer, no va a existir un crecimiento de la organización y va a ser más lento y perjudicial para todos. Vámonos con el siguiente. Rotación y pérdida de talento. Mucha gente no renuncia por el trabajo, renuncia por el líder o por el ambiente de trabajo. Imagínate que tienes un maltrato constante, ¿no? Tienes incomodidad de poder tener una interacción con tus compañeros o peor aún, tienes un líder que no ha desarrollado estas habilidades interpersonales y está detrás de ti todo el tiempo, no comprende la situación de los colaboradores del equipo, no se interesa por sus habilidades, por sus metas, por sus objetivos, no tienen idea de qué está pasando con el equipo y por supuesto que empiezan a tener comportamientos negativos. Y no es que sean malos esos líderes, simplemente que utilizan las herramientas que tienen a la mano para poder generar un respeto y que la gente haga lo que se les pide, ¿no? Entonces, cuando no existen muchas herramientas, por supuesto que se va a ir hacia el lado negativo. Ese lado negativo es gritar, insultar, amenazar, etcétera, ¿no? Entonces, la gente se va y existe una rotación y pérdida de talento porque no tienen habilidades interpersonales. Ahora, tenemos clientes molestos y pérdidas de venta. Si no sabes empatizar con una persona, si no sabemos negociar con la persona, por supuesto que no se va a vender nuestros productos, nuestros servicios, va a bajar esta interacción que tenemos con nosotros. Muchas veces no nos compran por nuestro producto, nuestros servicios, nos compran por nosotros, por el trato que tenemos por la persona, por la negociación. Si la persona ya no tiene ganas de negociar contigo, es muy difícil que puedas llegar a tus objetivos de venta, ¿no? Si tienes clientes molestos por ese mal trato que estás ofreciendo, por esa poca de habilidades interpersonales, por supuesto que se van a ver reflejados en los resultados. Ahora, vamos a ver unas metodologías para desarrollar esta competencia. Imagínate que tienes un equipo de trabajo en tu empresa y has detectado que hay personas que no se llevan bien, hay personas que son apáticas, hay personas que les cuesta trabajo generar relaciones, vamos a decirlo así. Vamos a ver unas metodologías para desarrollar esta competencia y que puedan tener una mejor interacción. Lo primero, es algo bien sencillo, es un método, es escucha activa estructurada con el método 70-30. Y dice así, la regla es muy simple, 70% escuchar y 30% hablar. Entonces significa que la persona, parte de este entrenamiento que va a vivir, es que se le va a pedir que escuche el 70%, que no interrumpa, que no quiera aportar, que solo lo haga un 30%, que escuche, que analice a la persona, que vea su lenguaje corporal, que afirme a la persona, que lo haga sentir escuchado a la persona, que pueda mejorar esa relación. Muchas veces sentimos o nos damos cuenta que la persona que tenemos enfrente no nos está escuchando, simplemente está ahí, trata de estar presente, pero la realidad es que no lo está. Enseñarle a una persona a estructurar la escucha ayuda mucho a que la persona se siente escuchada y que la persona empiece a cambiar ese chip, que no esté pensando en otra cosa, que realmente esté presente observando hasta el lenguaje corporal de la persona. Vámonos con el siguiente, que dice así. Modelo DESC para conversaciones difíciles, describe, expresa, sugiere y consecuencia. Para poner límites o corregir sin pelear. Primero, describe el hecho sin un juicio. Imagínate que estás en una sesión de retroalimentación y le quieres decir a una persona, ejemplo,
que no llegue tarde, ¿no? Entonces tú empiezas a describir el hecho sin un juicio, no le dices, estás llegando tarde, le dices, oye, ¿sabes qué? Llegaste a las 9:30. Eso es describir un hecho. Empezamos a describir ciertos factores que estamos viendo, ¿no? No empezamos a generar un juicio, más bien describimos qué es lo que está pasando. Después, le expresas el impacto, cómo afecta. Puede ser que afecte en el tema de cómo ve el equipo de trabajo que llegue a las 9:30, empiezas a ver que tal vez no le importa a la persona todo el tiempo que tú le inviertes para ayudarle, no lo sé, expresa el impacto, cómo afecta el comportamiento o el hecho que estás viendo. Ahora, viene una cuarta parte, sugiere alternativa, lo que sí esperas. Te sugiero que tomemos precauciones para tu hora de entrada, que es a las 9 de la mañana. Te sugiero que puedas tomar esa anticipación. Te sugiero que nosotros somos muy conscientes de la hora de entrada como de la hora de salida, etcétera, ¿no? Entonces, es importante que utilicemos ciertas palabras para que la persona pueda generar estos cambios de comportamiento. Ahora viene el cuarto, consecuencia o cierre, un acuerdo claro. ¿Qué consecuencia podría llegar a tener? ¿Qué límite se va a poner? Al final ese horario son políticas de la empresa, ¿no? La consecuencia puede ser que, no lo sé, que van a un tema ahí del día o te van a alargar el horario, no lo sé. Pero las consecuencias son claras y el acuerdo personal entre líderes genera mucho más ese acuerdo, ¿no? Entonces, tenemos un ejemplo rápido. En las juntas interrumpiste 3 veces la explicación en un ejemplo de habilidades interpersonales. Esto hace que el equipo se confunda. Te pido que esperes a que termine y luego preguntas. Si necesitas aclaración urgente, lo vemos al final 2 minutos, ¿no? Le pedimos a una persona que no interrumpa en las sesiones. Imagínate que estás en una sesión y que la persona está interrumpe por esta falta de habilidades interpersonales. Es importante que le des esa retroalimentación para que la persona lo entienda. Comunicación asertiva, firme y respetuosa, la frase de oro, empezar a cambiar nosotros esta comunicación y dice así, lo que propongo es, el siguiente paso será, evita caer en agresividad. Es muy diferente decirle a la persona lo que necesito es o lo que propongo es a decirle siempre haces o como tú quieras. Es muy diferente esa forma de decir las cosas o de pedir las cosas si queremos que la persona tome como ejemplo esta parte del liderazgo, tome como ejemplo esta parte del plan de desarrollo para que pueda empezar a cambiar esos hábitos de comunicación asertiva. Ahora tienen en pantalla una metodología muy famosa que se llama la ventana de Johari para dar una retroalimentación efectiva. Nos ayuda mucho a que la persona pueda conocer ciertos puntos ciegos que tiene la persona y que pueda generar este plan de desarrollo. Y les quiero platicar un poco de la ventana de Johari que dice así. Tenemos en la primer ventana o en el primer cuadrante que es el área abierta, conocido por nosotros y conocido por uno mismo. ¿Esto qué quiere decir? Esta ventana se utiliza para medir competencias, habilidades y comportamientos de las personas. Ejemplo, si yo estoy en una área abierta en donde es conocido por uno mismo y conocido por otros, y si hablara de una habilidad que a mí me gusta, el tema de hablar en público, la gente se da cuenta que a mí me gusta y yo me doy cuenta también de esa habilidad, ¿no? Entonces, justo es el área abierta. Vámonos hacia la derecha, en la parte superior derecha tenemos desconocido por uno mismo y conocido por otros. Son todos los comportamientos que no nos damos cuenta que estamos haciendo, pero que la gente sí se da cuenta porque es conocido por otros, pero desconocido por uno mismo. Entonces, es aquí donde se le llama el punto ciego, donde tú no te das cuenta y los demás sí. Y justo es donde entra la retroalimentación. ¿Y cómo lo ligamos al tema de habilidades interpersonales? Muchas veces las personas no se dan cuenta que no tienen estas habilidades y creen que ese trato negativo que están teniendo con las otras personas es normal. Es ahí donde sacas tus mejores metodologías de retroalimentación para decirle ese punto ciego que está viviendo la persona y que pueda convertirse en un área abierta. Ahora,
Nos vamos al área privada, que es conocido por uno mismo, pero no conocido por otros, en la parte inferior izquierda. El área privada, que es la autorrevelación. Significa que tú sí conoces ciertas habilidades o ciertos comportamientos, pero otras personas no lo conocen. Entonces, voy a hacer un ejemplo mío. Algo que mucha gente no sabe, pero que yo sí sé, es que a pesar que llevo 4 años dedicándome al tema de consultoría y llevo ya algunos años, en teoría llevo 14 años ya en tema de desarrollo en diferentes empresas, dando cursos y dando pláticas, siempre antes de salir a sesión me pongo nervioso. Eso no lo saben las demás personas porque siempre que comienzo a hablar, me ven muy tranquilo, pero la realidad es que yo sí sé que es una de las habilidades que es justo la que se tiene que reforzar. Y aquí importante mencionarles, tema de hablar en público, el miedo de hablar en público o la ansiedad al momento de hablar en público, nunca se quita, se gestiona, ¿no? Entonces vas encontrando ciertas técnicas para poder gestionarlo y que puedas hablar en público sin que tengas todo este tema de la adrenalina o los efectos secundarios de la adrenalina, ¿no? Entonces, eso no lo saben, pero yo sí lo sé. Ahora nos vamos al área de la inferior derecho, que es desconocido por uno mismo y no conocido por otros. Significa que nadie conoce esta área, que por eso se llama el área desconocida, que es el autodescubrimiento. Y justo ahí es donde empieza el área de la zona de confort. Cuando tú haces ciertas actividades o descubres ciertas habilidades que tienes, pero no tenías ni idea, pero tuviste que lanzarte a hacerlo. Cuando te lanzas y tomas el paso de hacerlo, aunque no tengas idea, aunque no sepas realmente, y te das cuenta que eres bueno o malo, pero al final te aventaste a hacerlo y es ahí donde cambia hacia otras ventanas. Imagínense que yo los invito a mi casa y pido comida. La comida no llega y empiezo a cocinar. La verdad es que yo soy malo cocinando, o eso creía. Mis amigos o mis conocidos no sabían que yo sabía cocinar y es en ese momento en donde empiezan, les doy la comida y les gusta y me dicen, oye, no sabía que sabías cocinar. Y yo les digo, yo tampoco. Entonces ahí me aventé a hacer una preparación de una comida y descubrí que tengo una habilidad que ni ellos ni yo sabía. Es un área desconocida, es aventarte y salir de la zona de confort, ¿no? Entonces, hay ciertas metodologías que nos pueden ayudar para poder generar desarrollo en habilidades interpersonales. Ahora, vámonos a crear un plan de desarrollo para la persona. Este plan de desarrollo para la persona dura 30 días y lo que queremos hacer es que al menos la persona suba un nivel de la competencia y reducir la fricción en la comunicación con las otras personas o con el equipo de trabajo. Y cómo, si tú te encuentras en una posición en donde tienes a una persona que le cuesta trabajo este relacionamiento, esta comunicación, trabajar con otras áreas o trabajar en equipo, ¿cómo viene el plan de trabajo? ¿Qué tendrías que hacer para desarrollarlo? Si estás en recursos humanos o estás en una posición de liderazgo, ¿qué tendrías que hacer? Y te pongo un ejemplo. Primera semana. Semana 1, diagnóstico y conciencia. ¿Qué se le recomienda para un plan de desarrollo? Primero, acciones. Identificar, le dice a la persona, identificar 3 situaciones donde fallas interpersonalmente. Ejemplo, presión, conflicto o crítica. La persona tiene que identificar en dónde está fallando, qué es lo que detona comportamientos negativos. Presión por entregar algo, conflictos con otras áreas o cuando recibe una crítica en una reunión, es ahí donde se activa. Primero lo tiene que identificar. Después, 2, pedir feedback breve a 2 personas. Se acerca con otra persona con la que tiene interacción y le pregunta, ¿qué hago que dificulta trabajar conmigo? ¿Qué debería hacer más? Tenemos que medir tu línea base, por ejemplo, escucha, claridad, manejo, conflicto y colaboración. Son 4 puntos importantes que la persona tiene que medir para poderlos desarrollar. ¿Cómo va a ser el indicador que está en la parte? Déjenme ver que no sé, no lo alcanzan a ver ustedes. Ahí está. El indicador en la parte de abajo es pedir los 2 feedback recibidos y 3 situaciones claras. ¿Qué te va a entregar la persona en la primera semana? Va a regresar contigo identificando 3 comportamientos que él se va a detonar al momento de tener tal vez una presión, un conflicto o una crítica. Va a llegar contigo con esos 3 comportamientos que identificó y va a regresar con 2 retroalimentaciones de los compañeros para saber
cómo le fue. Es ahí donde vas a tener ese sistema de rendición de cuentas para saber cómo le fue a la persona y que empiece a generar un diagnóstico y una conciencia de que tal vez su nivel de habilidades interpersonales no es tan alto. Vámonos con la semana 2, lo pongo en grande. Semana 2, escucha activa, técnica base. Les había platicado, acciones diarias. Se le va a pedir a la persona que tenga 2 conversaciones reales aplicando el modelo 70-30, 70% escuchar y 30% hablar. La persona no va a interrumpir, sino más bien va a tener esta escucha, va a ver su lenguaje corporal, va a analizar la conversación. 2, se le va a pedir a la persona que tenga mínimo un parafrasear una vez en la conversación, que le pueda decir, ok, después de todo lo que me dijiste de la necesidad que estoy escuchando, entiendo que, y ahí es cuando la persona empieza a parafrasear todo lo que le dijo la persona de acuerdo con sus palabras, ¿no? Cerrar un acuerdo. Le vamos a pedir a la persona que al menos cierre un acuerdo con algún área que le cueste trabajo. Y por último, ¿cuál va a ser el indicador? 10 conversaciones con parafraseo y 10 acuerdos. No puede ser 5 y 5 si la persona le está costando mucho trabajo. Si se dan cuenta, en esta semana 2 lo vamos a poner a trabajar y ese plan de desarrollo, y muchas veces confundimos el tema de desarrollo con capacitación. No es todo darle un curso, no es darle un e-learning para que se ponga a escucharlo en su computadora. Es muy difícil que podamos desarrollar habilidades blandas en una computadora. Es mucho más sencillo, es mucho más eficiente ponerlo a hacer cosas, ¿no? Cambio de comportamiento, que salga la persona de su zona de confort, que hable con más personas y que tenga este proceso de pensamiento para que empiece a cambiar. Eso sí, hay que medirlo. No solamente lo hagas como actividades recreativas o actividades solamente para convivencia. Mídelo. 10 conversaciones con parafraseo y al menos 2 acuerdos, vamos a decirlo así. ¿Cómo se ve la tercera semana de actividades para desarrollar a una persona en habilidades interpersonales? Se ve así. Semana 3, actividad y límites. Acciones. Practicar 3 frases clave. Lo que necesito es, lo que propongo es, el siguiente paso será. Esa primera actividad es muy importante, cambiar la forma en cómo se está expresando con las demás personas, sí, y tratando de buscar que el comportamiento sea que no imponga a las otras personas, que sepa cómo aterrizarlo. El hecho de estructurar una oración hace que la persona empiece a desarrollarse de forma diferente. 2, tener una conversación real con el límite usando DESC. Significa, vas a tener una conversación en donde vas a utilizar todas estas siglas para poder generar esta retroalimentación. Lo que yo entiendo, vas a describirlo, vas a expresar cómo te hace sentir, etcétera, ¿no? Le das una estructura para que la persona lo empiece a utilizar y se va a dar cuenta que no es lo mismo de dar una retroalimentación a una persona con una estructura que decírselo como viene a tu mente, ¿no? Cuando tienes una estructura para dar una retroalimentación, te enfocas bastante en no generar o no lastimar a la persona que tienes enfrente. Cuando tienes ciertas metodologías de retroalimentación, impactas, pero de forma positiva a la otra persona. Y nos vamos con los indicadores. El indicador clave es una conversación difícil resuelta sin conflicto o con conflicto controlado, ¿no? Entonces va a tener esta persona un indicador. Lo vas a mandar con un área que tal vez le cueste trabajo trabajar, que le cueste trabajo generar esta interacción, y es en ese momento en donde la persona va a generar una conversación difícil y va a llegar a un acuerdo, y eso lo vas a vivir en la semana 3. ¿Cuál es la diferencia de solamente pedir o imponer que vaya y que se arreglen las cosas? Es que ahora le estás dando una estructura y te estás comprometiendo con la persona en un plan de desarrollo, de mejora. Vámonos con la semana 4. ¿Cómo se ve la semana 4? Conflicto y colaboración. Primero, acciones. Identificar una persona difícil o área que genera fricción. Tiene que identificar con quién no se lleva bien. Después, 2, preparar una conversación. Meta común, hechos, propuesta y acuerdo mínimo viable. O sea, ya llegas con la persona, pero llegas preparado. No solamente llegas a decirle lo que sientes o lo que piensas, no.
llegas preparado para no tener este roce. Y el 3 es, ejecuta conversación y documentar acuerdos. ¿Cuál es el indicador? Una mejora observable en la coordinación, tiempos, respuestas o acuerdos. Entonces, este plan de desarrollo se empieza a ver en un mes. En un mes puedes tener avances bastante significativos con una persona que no tiene estas habilidades interpersonales. ¿Qué te recomiendo? La capacitación es muy valiosa, pero el desarrollo se enfoca mucho más en generar un cambio de comportamiento. Si tú notas que una persona del equipo, o si tú te encuentras en recursos humanos y notas que la empresa tiene diferentes colaboradores que no se lleva bien, es momento de generar planes de desarrollo individuales y ayudarles a hacer tú este sistema de rendición de cuentas, este aliado, este partner, vamos a decirlo así, en donde vas midiendo por semana y le vas haciendo recomendaciones, que te tomes 30 minutos a la semana con una persona y puedas generar este cambio de comportamiento de desarrollo, te va a ahorrar muchísimo porque tiene efectos bastante complicados si no se lleva a cabo, ¿no? Entonces, y ya cierras con una serie de preguntas. Evaluación de progreso, antes y después. ¿Cuántos conflictos tuve esta semana? ¿Cuántos se resolvieron? ¿Cuántas veces tuve que repetir algo por falta de claridad cuando no escucha? ¿Cuántas veces me dijeron, ok, entiendo versus no entendí? Estas preguntas son muy importantes para la persona porque empieza a tener un diagnóstico del comportamiento que se debe de llevar al que no se debe de llevar. Entonces, es importante que en estas sesiones lo puedas conversar con la persona y genera una autoevaluación. Le puedes decir, escucho sin interrumpir, ¿qué número se pone del 1 al 10? Soy claro y directo sin ser rudo, ¿qué número se pone del 1 al 10? Manejo conversaciones difíciles, colaboro sin fricción. La persona también se tiene que autoevaluar para generar esta conciencia y un impacto necesario. Entonces, importante que nosotros podamos desarrollar a las personas en estas habilidades interpersonales y generar acuerdos porque nos va a salir mucho más barato que todos los efectos secundarios que puede tener las personas que no tienen desarrollada las habilidades interpersonales. Entonces, vámonos para cerrar esta sesión. Traigo rapidísimo un comercial. Este mes estamos generando sin costo la encuesta de clima laboral. ¿Cómo podemos participar? ¿Cómo podemos generar este proyecto juntos? ¿Qué estamos dando? Primero les platico. Una encuesta de clima laboral se lleva con un plan. Se lleva en donde se revisan las preguntas, se hacen cierto tipo de preguntas con la persona de recursos humanos, se evalúan, se revisan súper bien, después se suben a la plataforma que yo tengo, después se manda un link a las personas de la organización. Una vez que tienen ese link, las personas empiezan a responder y se da un periodo de respuesta de esta encuesta de clima laboral. Vamos analizando, obviamente es confidencial la encuesta de clima laboral, vamos analizando la cantidad de personas que ya respondieron, se genera un análisis, un reporte, y en ese reporte se generan todos los comentarios para saber y diagnosticar cómo se encuentra la encuesta de clima laboral en tu organización, todo lo que hacemos. ¿Qué evalúa? Sentido de pertenencia, condiciones laborales, ambiente laboral, desarrollo profesional, liderazgo, compensación y reconocimiento. 6 aspectos que medimos para saber cuál es el clima laboral de tu organización. Y estos son algunos de los ejemplos que se miden. Recomiendo a la empresa como un buen lugar para trabajar, sentido de pertenencia, te sientes valorado como miembro del equipo, condiciones laborales, consideras que las herramientas y recursos que tienes a tu disposición son adecuados. En total son 35 preguntas con los 6 aspectos que ustedes tienen en pantalla. Esos 6 aspectos que se miden tienen diferentes preguntas y nosotros hacemos un análisis de todas estas preguntas para saber cómo se encuentra tu clima laboral en la organización, ¿no? De condiciones laborales, desarrollo profesional, liderazgo, etcétera, compensación y reconocimiento. Después de que tengamos este análisis, obviamente les comparto el análisis, se genera un mapa de la situación actual de la organización, de acuerdo a lo que salió en ese análisis, y se hacen recomendaciones de cómo se puede cambiar o prevenir ciertos aspectos del clima laboral para tu organización. Si te gustaría ser parte
de este proceso se está generando sin costo en este mes de enero y febrero para todas las personas interesadas. Tienen mis datos en pantalla, mándame un mensajito, es que ponme un mensajito por LinkedIn o por mi número de WhatsApp, Israel Ojeda Bernal, estoy en LinkedIn. Entonces, mándame un mensajito si quieres ser parte. Les agradezco a todos el día de hoy por esta sesión. La realidad es que vamos a estar lanzando estas sesiones cada semana. Me estoy proponiendo hacerlo todos los viernes, más o menos a esta hora. Es una sesión en vivo que después voy a subir al canal de YouTube, que es Profesionalmente Hablando, y después también lo subo al podcast. Por ahí les voy a dejar el link en los comentarios de esta sesión de LinkedIn. Se llama Competencias Laborales. Voy a tratar de cubrir en el año 54 competencias laborales. Vamos a platicar de diferentes aspectos para que cuando hagan esos planes de desarrollo con el equipo puedan generar los resultados adecuados y podamos saber medirlos, evaluarlos de una forma bastante buena. Entonces, mi nombre es Israel Ojeda. Les agradezco bastante la sesión el día de hoy. Les agradezco un montón también los comentarios. Si te gustan esas sesiones, mándame un mensajito, deja en los comentarios para poder llegar también a más personas. Excelente fin de semana a todos, cuídense mucho, hasta luego.